Capítulo 7. El protocolo espiritual. Hace varios años asistí, en el área de Los Ángeles, a una reunión de oración llamada Amo Alá. Estaba dirigida entre Jack Hayford, pastor en The Church on the Way, la Iglesia del Camino, en Van Nuys, California, y Lloyd Ogilvie, capellán del Senado de los Estados Unidos y antiguo pastor de la primera iglesia presbiteriana de Hollywood. La emoción y el gozo colmaban el ambiente a medida que pastores y líderes evangélicos se unían a los carismáticos y pentecostales para interceder por los ángeles. La unidad era un maravilloso espectáculo y pudimos sentir la bendición de Dios en medio de su pueblo. Una vez sentados en la majestuosa primera iglesia presbiteriana hubo libertad, pero al mismo tiempo orden, para el momento de oración. Algunos micrófonos se habían colocado en los pasillos para que los usaran los que sintieran que Dios los conducía a orar por ciertos asuntos. El encanto del poder del Espíritu Santo era tangible mientras los líderes de varios sectores del cuerpo de Cristo permanecían de pie y pedían juntos a Dios. Era como si se estuviera llevando a cabo una fusión divina de corazones y almas. Nos estábamos volviendo un cuerpo en vez de partes separadas. A medida que los líderes decían los nombres de las iglesias y organizaciones que representaban, me maravillaba de la unidad en medio de la diversidad. Repentinamente, como si una bomba hubiera explotado en medio de nosotros, un hombre que tenía los ojos desorbitados comenzó a gritar en la parte posterior de la iglesia. Su voz y lenguaje corporal expresaban ira intensa, y de sus palabras brotaba el legalismo mientras proclamaba algo semejante a esto. Así dice el Señor. Ay de los pastores que construyen casas extravagantes para sí mismos y no cuidan mi pueblo. No alimentan a los pobres, ni a los desamparados, ni velan por los heridos. La congregación se volvió y lo miró con asombro, espantada por lo ocurrido. Yo empecé a orar por Jack Hayford y Lloyd Ogilvie. Uno podía casi imaginar las fuerzas demoníacas susurrando a los oídos de los que habían luchado para asistir a la reunión con esos extraños pentecostales. Personalmente sentí un profundo desconcierto. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Pensaría la gente que nunca había escuchado una profecía que esto era aprobado por los pentecostales? ¿De dónde había salido ese hombre? ¿Cómo pudo entrar a esta reunión cerrada? El pastor Hayford habló con su gracia característica y se dirigió al hombre con voz amable. Señor, por favor modérese un poco. De acuerdo con la palabra, el espíritu del profeta es súbdito del profeta. Usted lo puede controlar. Usted está fuera de sí. Entonces le pidió a los sugieres que escoltaran al hombre hacia la salida, mientras seguía gritando cuando lo sacaban de entre nosotros. El pastor Ogilvie estuvo de acuerdo y los dos hombres dotados por Dios acometieron, colocándose los cascos en señal de la unión que se avecinaba. Su equipo de trabajo era como el de David y Jonatán. Mirando con discreción a los ojos de los líderes, el pastor Hayford de manera suave se disculpó por lo sucedido. En vez de bordear el asunto, declaró: me siento sinceramente desconcertado por lo que acaba de pasar. Por favor, perdonen a este hermano. Estaba fuera de control. La autoridad en la que estos dos hombres caminaban era evidente y fuimos capaces de hacer una suave transición de regreso a nuestro momento de oración. Más tarde, en la reunión, un líder evangélico se puso de pie y comenzó a orar. Su voz se le entrecortó cuando expresó su petición al Señor. Señor Dios, dijo, no siempre hemos estado conscientes de las necesidades de otros en nuestros programados servicios. Padre, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los demás. Un sonido de suave llanto invadió el auditorio. Ah, suspiré, este era el mensaje correcto que Dios quería que se hablara a su pueblo. Él no quería golpear a sus líderes por sus descuidos, ellos estaban ya demasiado presionados por la enormidad de presiones y necesidades a su alrededor. Simplemente quería recordarles que deben regresar al centro y volver a enfocar sus prioridades. Estos líderes ya tenían los corazones suavizados respecto a los asuntos de Dios y no se les exigía una severa reprensión. Amaban mucho al Salvador y lo que pasó fue un leve empujón de su presencia para mantenerlos alejados del enfoque. El presuntuoso intruso había oído algo de Dios pero lo interpretó a través de un filtro religioso de amargura contra los líderes. Quizás trabajó con alguna organización que se dedica a alimentar a los menesterosos y sufre de alguna falta de apoyo de las iglesias locales. Esta clase de autollamadas profecías pueden, sin embargo, hacer en realidad gran daño a la causa de la unidad. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:33 declara: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos.
La nota al margen de la Biblia en inglés de New King James Version, Slimline Reference Edition, copyright 1988, define la palabra confusión como desorden. El final del capítulo 14, el versículo 40, refuerza este punto. Pero hágase todo decentemente y con orden. En el griego, decentemente tiene la connotación de decorosamente, decentemente y honestamente. Esto viene de la connotación de ser noble, en rango, y honorable. ¿Por qué un capítulo sobre protocolo espiritual? A muchas iglesias les falta un entendimiento de cómo se debería tratar la profecía en su medio, tanto colectiva como individualmente. Hecha con propiedad y teniendo el correcto protocolo bíblico, el mensaje profético es un poderoso catalítico de influencia en una iglesia. Ministrado en forma incorrecta, puede causar enorme confusión y división a la iglesia. He visto cometer, a través de los años, muchos errores al anunciar y recibir mensajes proféticos que se hubieran clarificado sencillamente al entender el protocolo. Según una definición del diccionario, en la diplomacia, el protocolo es la forma ceremonial y cortés que se establece como propia y correcta en la relación entre las cabezas de los estados y sus ministros. Todo reino terrenal tiene una forma de protocolo. Lo mismo se aplica al reino de Dios. El rey de un reino terrenal delega autoridad para llevar a cabo sus deseos, y existe un paralelo en el reino espiritual que no es de este mundo. Este reino espiritual conduce sus asuntos a través de la iglesia local por medio de la autoridad delegada. El protocolo para la profecía colectiva. A medida que he hablado con voces proféticas principiantes, muchos han estado confundidos y asombrados acerca de por qué sus pastores los reprenden después de anunciar una profecía particular a una colectividad. Fueron censurados sin recibir instrucciones respecto a qué fue exactamente lo que hicieron mal. No solo hay pautas bíblicas claras para la profecía colectiva, sino que cada iglesia y grupo parece tener sus propias reglas, culturas y fronteras. Es totalmente imposible para usted saltar sobre esos códigos no escritos dentro de una iglesia, y no tener idea de por qué las personas se enojan después de que les ha dado un mensaje profético. Además, los líderes tienen ciertas reglas de ética entre ellos que quienes han estado en el ministerio por mucho tiempo suponen que todos las conocen. Tristemente, los líderes inexpertos casi siempre aprenden de la manera más difícil y sufren golpes y heridas en el corazón. De ahí que el proceso de instrucción sea necesario. Recuerdo un congreso en el que se me pidió que anunciara un mensaje profético colectivo en una de las reuniones. Tanto como sé, había seguido todo el protocolo. Había pedido permiso, hablado un poco de lo que iba a hacer y conseguido luz verde para profetizar. Anuncié el mensaje y después predicó la oradora. Más tarde, una vez que la oradora hubo concluido, una de las otras líderes me reprendió cuando oró. Señor, enseña a Cindy a no apoderarse de lo que estás haciendo. Es por demás decir que yo estaba en estado de conmoción. ¿Cómo me apoderé? Mi mente corrió de manera rápida por lo que había hecho para clarificar la profecía, y no pude encontrar fallas en el procedimiento. Otra de las líderes me llevó a un lado, sintiendo cuán aplastada me sentía. Cindy, dijo, la unción del Señor en el mensaje que diste fue tan fuerte que la prédica de la oradora pareció insulsa en comparación. Personalmente aprendí un número de lecciones de esa experiencia en el Congreso. Primero, nunca censuraré a un joven líder por medio de la oración. Segundo, me tomaré la responsabilidad de conocer el tema de una reunión. Tercero, protegeré a quienes están bajo mi cuidado de no darles permiso de que profeticen si van a cambiar el tema de una reunión de modo perjudicial. Cuarto, si se me pide que presente a alguien, no profetizaré antes de que lo, o la, presente, a menos que esté fluyendo con el orador y su mensaje. La autoridad y el orden en la profecía. Para entender el orden es imperativo captar el concepto de autoridad espiritual. Sin la adecuada autoridad espiritual ocurrirá la anarquía. Alguien llenará la vacante donde existe un vacío de autoridad. Puede que sea una persona que actúa en la carne o podría ser algún enviado de Satanás para destruir. Las iglesias que han captado este tema rara vez tienen problemas al lidiar con personas extrañas. Los líderes responsables saben que están en Cristo y no se dejan intimidar por personas fuertes y muchas veces manipuladoras. Confían en las pautas del Espíritu Santo y se encuentran seguros en el lugar de liderazgo que Dios les ha dado. Parte de mi entrenamiento como líder fue a través del estudio de la autoridad espiritual. En una de mis muchas idas a la librería local, la administradora, Joyce Bowle, me sugirió que leyera un libro titulado Spiritual Authority Autoridad Espiritual, de Watchman Nee.
El contenido del volumen fue entregado en lenguaje chino por el autor en 1948 durante un período de entrenamiento para obreros, y guardado en Kulin, Fuzhou, China. El lenguaje fue luego traducido de las notas corregidas que tomaron algunas personas que asistieron al entrenamiento. Cuando recibí mi llamado del Señor a ministrar, el tema de la autoridad estaba en mi corazón. Estando en oración, el Espíritu Santo me previno un día. Cindy, si te quieres mover con gran autoridad debes estar sujeta a otros en autoridad. Tu unción crecerá en proporción a tu entendimiento de la sumisión espiritual. Recuerda al centurión que se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Sucedió un gran milagro porque él entendía la autoridad. Reflexioné en esto y leí la historia en Mateo 8, 7, 10. Dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La autoridad de Dios y su voluntad. El mismo Señor Jesucristo modeló en el huerto de Getsemaní la sumisión a la autoridad de Dios y a su voluntad. Me lo expresa de este modo. Algunos piensan que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando caía su sudor como gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne o a su temor de beber la copa. De ninguna manera, para la oración de Getsemaní se aplica el mismo principio de 1 Samuel 15, 22. Es la más grande oración en la cual nuestro Señor expresa su obediencia a la autoridad de Dios. Nuestro Señor obedece primero la autoridad de Dios antes de sacrificarse en la cruz. Ora con sinceridad para poder conocer la voluntad de Dios. No dice: quiero ser crucificado, debo beber la copa. Sencillamente insiste en obedecer. Él dice, en efecto: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, sin embargo, aún aquí no hace su propia voluntad. Continúa de inmediato con: hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es lo absoluto. La copa, esto es, la crucifixión, no es absoluta. Si la voluntad hubiera sido que el Señor no fuera crucificado, entonces Él no hubiera necesitado ir a la cruz. Antes de que supiera la voluntad de Dios, la copa y la voluntad de Dios eran dos cosas separadas. Sin embargo, después de que supo que era de Dios, se unieron en una sola. La voluntad representa autoridad. Por consiguiente, para conocer y obedecer la voluntad de Dios hay que estar sujetos en autoridad. Mas, ¿cómo se puede estar sujeto a la autoridad si no se ora o se pone el corazón en saber la voluntad de Dios? Lo primero que deberíamos conocer como siervos de Dios es la autoridad. Antes de que podamos trabajar para Dios debemos ser derribados por su autoridad. Nuestra relación completa con Dios se regula si hemos o no conocido la autoridad. Si la hemos conocido, entonces nos podemos topar con ella en todas partes, y por lo tanto Dios nos restringe para cuando pueda empezar a usarnos para Él. La sumisión a la autoridad delegada. Me encanta lo que dice la Biblia sobre la sumisión a la autoridad. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos reconociendo continuamente su autoridad sobre usted. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de su fe. Haga su parte para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es tampoco provechoso. Hebreos 13, 17, cuando se une a una iglesia, usted hace un pacto para obedecer el liderazgo no solo con el cuerpo local de Cristo, sino con Dios. Puede que no lo entienda, pero lo primero sigue a lo segundo. De manera recíproca, el liderazgo de esa iglesia tiene la responsabilidad ante Dios de mantenerse vigilando el alma suya. Cualquier pastor que entienda verdaderamente su papel en la iglesia tomará muy en serio el supervisar a las ovejas. Muchos miembros no comprenden lo que esto pesa en sus pastores. Es doloroso para los líderes de una iglesia el que los jóvenes proféticos, o las personas de otra iglesia, rechacen el consejo y la sabiduría que les pueden dar a través del liderazgo de la iglesia local. Sumisión a la iglesia local. He aprendido a distinguir a través de los años a una persona profética sometida a una iglesia local. Por lo general, está en paz y se siente protegida. Es triste que no todas las iglesias entiendan cómo proteger a las personas proféticas. No obstante, hay protección al someterse a una asamblea local, si es esa la clase de garantía que usted desea. Muchos líderes asisten a mi iglesia, Springs Harvest Fellowship. Una de las razones es que Colorado tiene una gran proporción de cristianos en comparación con muchas otras ciudades.
Cuando estaba escribiendo este libro, aproximadamente 80 ministerios cristianos estaban radicados en Colorado Springs. Nuestra iglesia tiene visión para atender a los líderes. Contamos con un grupo o célula al que asisten alrededor de 30 personas dirigida únicamente a los líderes y sus cónyuges. Cada uno de los ministerios de liderazgo familiar lo adopta otro grupo celular para oración de intercesión, así como para el ministerio de ayuda, el cual provee alimento para cualquiera que lo necesite. También hay oración desde el púlpito los domingos en la mañana por quienes viajan, y se les imponen las manos cuando tienen que salir en viajes importantes y cuando regresan. En el momento, aproximadamente 600 personas asisten a nuestra veloz y creciente congregación. Estar totalmente cubierto por la oración de la iglesia local es un sentimiento maravilloso. Sé que ya he tocado el tema, pero creo que nunca se reiterará demasiado. No sea un ministro profético a lo llanero solitario. Ore y busque hasta que encuentre la iglesia que necesita. Tal vez tenga que mudarse a otra localidad y entrar en relación de pacto con una iglesia en otra ciudad. Discernimiento y sumisión. ¿Piensa que debe someterse a su pastor en todo lo que dice sin considerar lo que podría ser? Por supuesto que no. Estoy muy preocupada por algunas iglesias que se hacen llamar proféticas pero que en realidad son parte del antiguo movimiento pastoral, bajo cubierta de profético. Para quienes no están familiarizados con este movimiento, es altamente desequilibrado y le dice a los miembros con quién salir, casarse, cómo gastar su dinero, etc. Algunas iglesias no permiten que sus miembros se casen fuera de sus propias congregaciones. Aún dentro de la iglesia no se les permite a las parejas casarse a menos que los profetas de la congregación reciban el mensaje del Señor de que están divinamente llamados a ser marido y mujer. Semejantes límites operacionales pueden llegar a ser una secta, si ya no lo son. Existen las iglesias proféticas que tienen ministerios reconocidos, y son una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Mi pastor, Dutch Sheets, es un maestro profético y en nuestra iglesia abundan las personas proféticas. Es hermoso el flujo entre el don de enseñanza y los mensajes proféticos que se anuncian colectivamente desde la congregación. La noche de un miércoles se anunció el mensaje profético de que íbamos a cantar en nuestros infortunios, y la semana siguiente el pastor Dutch predicó un poderoso mensaje profético acerca de cantar en los infortunios. La sumisión a la autoridad delegada no siempre es fácil debido a que la figura de autoridad puesta sobre usted puede que no sea quien hubiera escogido. Esto ocurre, por lo general, cuando el pastor principal señala a otro líder con quien usted no congenia. Muchas veces es una prueba para usted porque puede pensar que sus habilidades de liderazgo sobrepasan a las de la persona escogida. Promoción y sumisión. En su libro The Making of a Leader, Frank Damacio escribió una excelente sección llamada La parábola de la promoción. Este material se extrajo de un pasaje en Jueces 9, 6, 24, 50, 57, en el que la frase ir a ser grande se usa 3 veces. La parábola es acerca de los árboles, los que entre el olivo, la higuera, la vid y la zarza iban a ungir un rey sobre ellos. Cada uno de los árboles con excepción de la zarza conocía su lugar de autoridad. Damacio dice: por la naturaleza del principio espiritual, la parábola de la promoción demuestra que cada líder debe conocer su propio lugar de ministerio, y permanecer en él. La parábola de Jotán describe cómo todos los árboles menos uno sabían el lugar que Dios les había dado en la naturaleza, y estaban contentos de estar allí. Sin embargo, la zarza expresó su deseo de ir más allá del dominio que Dios le dio en la naturaleza. Quiso que se la promoviera por sobre todos los árboles para alterar el orden natural de los alrededores. Al aplicar esta parábola al liderazgo y promoción vemos que cada líder debe adoptar la actitud de aceptación ministerial mostrada por el olivo, la higuera y la vid. Por consiguiente, cada líder debe aceptar el puesto en el ministerio que Dios le ha dado en su viña. Muchos celos, contiendas y sentimientos heridos se podrían evitar si los líderes de Dios encontraran solo sus ministerios y permanecieran dentro de sus límites. Un trágico ejemplo de historia reciente ilustra esto. William Branham, un ministro profético en la década de los 50, quiso ir más allá de los ministerios de profecía, palabra de conocimiento, revelación y sanidad que obviamente Dios le había dado. También quiso ser maestro bíblico. Fue en ese momento, de acuerdo con el maestro bíblico y viajero internacional Ern Baxter, que el orgullo de Branham sacó su ministerio del camino. Branham tenía un grandioso ministerio profético. Sin embargo, el final de su vida y ministerio fueron trágicos. Un evangelista cumbre fue llamado a ser un gran ministro, pero cuando intentó ser profeta destrozó muchos ministerios e hizo un gran desorden.
Otro joven salmista evangelista intentó ser profeta, crítico y guía, y murió por ello. Los asuntos de orgullo personal se deben tratar en el aprendizaje de sumisión a la autoridad delegada. Una de las situaciones más difíciles es cuando a un líder menor que usted, o que ha estado en el ministerio por poco tiempo, se le eleva a una posición a la que usted debe someterse. Esto expone a menudo lo que llamo el espíritu del hermano mayor. Esto se deduce de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, cuando el hermano mayor se pone furioso porque el menor recibe bendiciones de mano de su padre. Los celos son algo feo. Dios promueve envases diferentes a las del mundo. Levanta personas basado en cuán avanzadas están en el espíritu, y no necesariamente de acuerdo a sus edades físicas o años en el reino. A través de los años he llevado golpes duros por parte de aquellos que pensaron que yo era demasiado joven para estar en las posiciones en las que quienes estaban en autoridad me habían colocado. Un día mi amigo John Dawson me dijo: Cindy, casi siempre soy el menor en mi grupo de compañeros y a veces ha sido difícil. Ni siquiera me alcanzo a imaginar lo que debió haber sido para ti, siendo además la única mujer. Después se fue a orar por mí. Esa oración tocó profundamente mi corazón porque solo el Señor sabía cuánto había luchado con lo que él había mencionado. Ser físicamente joven en el liderazgo puede ser un reto y al menos me he maravillado, con frecuencia, de dónde Dios me ha colocado. Créame, pero muchas veces tarde en la noche, cuando me he sentido incómoda, he leído a Jeremías 1:7. No digas: soy un niño. Lo bueno de ser criticado, algunos podrían preguntar: ¿hay algo bueno? Es que le da la tendencia a ser humilde. También le puede mantener la ternura hacia quienes otros menosprecian. Cuando estaba creciendo, papá señalaba a los borrachos en las esquinas de las calles y me decía: nunca juzgues a esa persona. A no ser por la gracia de Dios, ese podrías ser tú. Una de mis oraciones por mí es: Señor, cuando alcance el lugar en que deba renunciar o abrir paso a la nueva generación, déjame ir con gracia y ser de bendición. Estoy agradecida a los que se fueron antes que yo, que entonaron oraciones similares y pavimentaron el camino para los de mi generación. Sé que estamos cosechando de su gran labor y que somos bendecidos al seguir sus enormes huellas. El modelo de sumisión de David, uno de los más grandes ejemplos que se encuentran en la Biblia, acerca de la comprensión de la autoridad delegada, es el de David con Saúl, véase 1 Samuel 18:19. Saúl estaba sumamente celoso de la atención que David recibía después de sus victorias en batalla. Se obsesionó con pasión y desconfianza contra David, hasta el punto de intentar matarlo en varias ocasiones. David mantuvo recto su corazón en todo esto. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero rehusó tocar al ungido de Dios. David tuvo gran autoridad porque entendió la autoridad. Saúl, por el contrario, abusó de su autoridad, lo que dejó en incertidumbre a David. Aunque éste se protegió, no atacó claramente al rey debido a que éste había sido ungido por Dios. Ya hablé de cómo muchos me han instruido a través de sus escritos. Un libro excepcional que deben leer tanto los que están en autoridad como los que han sido maltratados por los líderes, fue escrito por Gene Edwards y se titula A Tale of Three Kings, el cuento de los tres reyes. Narra esencialmente la historia de Saúl, David y Absalón, y es increíble por el ajuste de actitudes. Es uno de esos libros que se deben volver a leer cada cierto tiempo. La historia es de sumisión y quebrantamiento, aún en el trato con un furioso rey llamado Saúl. El rechazo y la sumisión hace años, formaba parte de una iglesia que no entendía los dones proféticos. Lo peor era que yo tampoco. Debido a eso hice cosas que no debía. Al recordar, veo que sucedieron muchas cosas porque todos estábamos demasiado jóvenes en los dones del Espíritu. Sin embargo, muchas de ellas pudieron haber ayudado a la iglesia, si hubieran estado en posición de escuchar. Uno de los problemas era mi calidad de mujer, y las mujeres no hablaban desde nuestro púlpito. Por eso yo estaba en una situación delicada. Un día, noté que se desarrollaba un estremecimiento en el aire cada vez que yo entraba a un cuarto. Aún dirigía la adoración y enseñaba a los niños de la iglesia, pero algo andaba tremendamente mal. Al fin, le pregunté al Señor: ¿qué pasa, Señor? La respuesta que recibí me aturdió. Una voz interior me dijo calmadamente: ellos piensan que practicas adivinación. Ve y habla con el pastor asociado y su esposa. Como parejas, habíamos sido amigos íntimos durante varios años, pero las cosas parecían haberse torcido últimamente. Hablé de esto con Mike, que me dijo que con mucho gusto iría conmigo a hablarle al pastor asociado. También él había notado una extraña retirada entre nuestros amigos y conocidos.
Mientras hablábamos con ellos permanecieron silenciosos. Después de unos momentos admitieron. Sí, es verdad. El pastor principal nos dijo que estabas practicando adivinación, y que hasta te reías las veces que habías profetizado. No solo eso, sino que también se lo dijo a uno de los líderes del área. Decir que estaba derrotada es poco. Era como una pesadilla. Eso no me podía estar sucediendo. Más tarde, ese mismo día, llamé a otro líder y le pregunté si también había sido contactado. Su respuesta fue afirmativa. Sin embargo, Cindy, nunca lo creí, me dijo. Él sencillamente no entiende acerca del mensaje profético y se siente amenazado. En efecto, está muy celoso de ti. Yo no sabía la parte de los celos, pero algunas cosas más que dolorosas me habían ocurrido mientras estuve en la iglesia. Por ejemplo, unas pocas ocasiones me habían reprendido los que oraban desde el púlpito. Pensé. Voy a hablar con el Padre Celestial sobre este asunto. Fui ante el Señor y derramé el corazón. Señor, anuncié, ¿sabes lo que este hombre dice de tu hija? Por supuesto que lo sabía. Te pido que me reivindiques. Mientras oraba mi imaginación vagaba en cómo exactamente Dios iba a contestar mi oración. En mi mente lo vi echando fuego desde el cielo sobre la cabeza del pastor. El hombre se iba a convertir en un chicharrón crujiente, una buena terminología tejana para tostado por el fuego. El cuadro se agrandó cuando vi acercarse al pastor gateando en manos y pies, rogando mi perdón. Justo en medio de mis hermosas imágenes el Señor me interrumpió con su paternal voz. Cindy, me gustaría usarte más, pero eres demasiado sensible. Había compasión en esa voz. No tenía duda de que él se preocupaba porque estuviera herida, sin embargo estaba tratando de enseñarme una lección. ¿Qué aprendí de todo esto? La voz en mi interior continuó explicando. Los líderes tratan con el rechazo pero muchas veces. Si no puedes resistirlo y lidiar con él en este nivel, nunca sobrevivirás en donde te estoy llevando. En ese momento la gracia de Dios inundó mi corazón. El remate de la situación fue que no dejaríamos la iglesia hasta que fuéramos liberados un poco más adelante. Entonces nos reunimos con el pastor principal para conversar. Él aún no se disculpó, pero el Señor me aseguró que si mantenía mi corazón recto todo estaría bien en el largo camino. Años después el pastor me pidió disculpas y ministramos juntos en un congreso que trajo gran sanidad. La obediencia y la sumisión. Rememorando sobre mi vida, he aprendido más de las situaciones dolorosas que de las buenas. Muchas de ellas me han probado como persona. No obstante, lo que el demonio quiso para mal el Señor lo volcó a mi beneficio. En otra ocasión se me había invitado a ser una de las oradoras principales en una cruzada al aire libre. Decir que estaba emocionada sería minimizar mis sentimientos. Había preparado el mensaje, sentido la unción y estaba ansiosa de que llegara el momento. Además, tenía que recorrer un largo camino para predicar. Llegué la tarde en que se iba a efectuar la reunión. El líder tomó la delantera para acercarse a mí. Cindy, dijo, el comité de pastores siente que yo debería predicar esta noche. Está bien, tragué saliva y murmuré, si eso es lo que sienten. La sangre se me subió a la cabeza y me dirigí a mi cuarto. Mike me encontró allí muy espiritual y con lágrimas en los ojos. Me consoló lo mejor que pudo mientras yo desparramaba mis sentimientos heridos. Al fin me calmé y logré estar ante el Señor. De repente, supe que esta era una prueba. ¿Me estoy creyendo que debo ser el instrumento de Dios para su pueblo? Me pregunté. Entonces pensé en las maneras en que el otro orador podría alcanzar mejor que yo este auditorio particular. Decidí orar para que Dios bendijera su mensaje mucho más que el que yo había preparado, y que como consecuencia muchos vinieran al reino de Dios. Esa noche, cuando me senté a interceder en la plataforma, mi corazón estaba en paz. En el momento en que se extendió la invitación, la gente salía hacia el frente con lágrimas rodando por las mejillas. Gracias, Señor, suspiré. Eres muy bueno. Conocías exactamente la persona ideal para que ministrara tu palabra esta noche a tu pueblo. Usted podría decir, ¿y si los líderes hubieran estado equivocados y supuestamente predicaras tú? ¿Podría suceder? Por supuesto. No me importa. Lo importante es que fui obediente. Creo tanto en la sumisión a la autoridad delegada que incluso si el comité de pastores se hubiera equivocado, Dios haría lo correcto. Más tarde cuando ministraba, la unción era tan fuerte que tuve que meterle mano en ese momento. Dios bendijo la obediencia. Ella es mejor que el sacrificio. Permítame citar una pequeña parte del libro que recomendé antes, A Tale of Three Kings. David hizo una pregunta.
¿Qué haces cuando alguien te arroja una lanza? ¿No le parece extraño que David no supiera la respuesta a esta pregunta? Después de todo, cada cual en este mundo sabe lo que sucede cuando se le arroja una lanza. Claro. Recoges la lanza y la arrojas de vuelta. Cuando alguien le arroja a usted una lanza, David, la arranca de la pared y la arroja de vuelta. Absolutamente todos los demás lo hacen, puede estar seguro. Haciendo esta pequeña hazaña de devolver lanzas arrojadas, usted prueba muchas cosas. Que es valeroso. Que permanece firme por lo correcto. Que se mantiene con valentía contra el mal. Que es duro y que no lo pueden empujar. Que no soporta la injusticia o el trato injusto. Que es defensor de la fe, cuidador de la llama, detector de toda herejía. Que no estará equivocado. Entonces todos esos atributos se combinan para probar que es obviamente también un candidato a la realeza. Sí, tal vez usted es el ungido del Señor. Según la orden del rey Saúl. Respeto y honor al ungido de Dios. Usted se encuentra bajo el liderazgo de alguien como Saúl o en el proceso de serlo. La mayoría de los líderes no se ponen en camino siendo Saúles. Es más, ellos fueron grandiosos y poderosos hombres de Dios. Algo sucedió que echó a perder la unción de Dios. Podría haber sido una profunda tragedia personal, o quizás el orgullo se convirtió en una fortaleza. Mi amigo Ed Silvoso dice que el orgullo es como el mal aliento. Usted es el último en saber que lo tiene. La tendencia del líder joven, sobre todo del tipo profético, es querer reprender al que se ha vuelto un Saúl. Esta no es la manera bíblica. Primera de Timoteo 5:1 lo detalla. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hace años un líder de mi edad estaba muy enojado por algo que otro mayor había hecho. Escribió una carta de corrección y me llamó para pedir mi consejo en cuanto a enviarla. ¿Sabes? Dije después de pensar por un momento, si la envías, la persona no la recibirá de ti. Además, la palabra dice que no reprendamos a los mayores. La persona la tendrá en cuenta como una crítica. ¿Qué debería hacer? Preguntó. Podemos orar. ¿Por qué oramos? Estuvimos de acuerdo en que alguien que fuera su condiscípulo, y de quien pudiera recibir corrección, le hablara a ese líder. Además le pedimos al Señor que suavizara el corazón de esa persona para que escuche la corrección cuando le llegue. La persona en cuestión había herido a muchas otras a través de los años con palabras ásperas y comentarios insensibles, pero era un gran maestro bíblico. Sin embargo, esta no era la primera llamada que tuve de jóvenes líderes que fueron cebados con el tratamiento que recibieron de ese anciano líder en particular. Dios contestó notablemente nuestra oración de ese día. Más adelante escuché que este líder hablaba y expresaba en público cómo Dios había tratado con su severidad y dureza de corazón. Los grandes líderes son vasos de honor en el cuerpo de Cristo. Estos vasos los utilizan tanta gente que se pueden volver duros. A través de las circunstancias de la vida se astillan y quiebran como los vasos para beber, de tal manera que pueden cortar a los que intentan beber de su sabiduría. Una amonestación para los líderes jóvenes. Recuerden, queridos amigos, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, véase 1 Pedro 4:8. Trate a los líderes ancianos como le gustaría que lo trataran en períodos similares de su vida. El espíritu de Saúl en los 12 años pasados, he escuchado hasta el cansancio las historias de pastores que tenían una o más de sus congregaciones acercándoseles para acusarlos de tener un espíritu de Saúl, esto es, celoso, controlador y manipulador. Algunos de estos pastores han sido mis amigos cercanos y sé que no tienen espíritu de Saúl. Esta es una experiencia hiriente para ellos, porque la mayoría toma muy en serio su trabajo. Les duele pensar que las personas por quienes permanecen despiertos toda la noche y por quienes oran en los hospitales se vuelven contra ellos de esta manera. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hizo Saúl? Fue celoso y controlador, como un asesino en potencia. Se negó a escuchar a los profetas de Dios e hizo lo que le vino en gana. Cuando se le dio una oportunidad, corrompió las reglas de Dios para ajustarlas a sus deseos y entonces trató de manipular al profeta de Dios al decirle que lo hizo por el bien de Dios. ¿Recuerda cómo desobedeció las instrucciones de Samuel? Véase 1 Samuel 15. Aunque existen unos pocos Saúles por los alrededores, más pastores están en el proceso, igual que usted y yo lo estamos. Sea como David y rehúse tocar al ungido por Dios. Si empieza a hablar a espaldas del pastor, usted será responsable de sus acciones ante Dios. Recuerde que él odia a los que siembran discordia entre los hermanos, véase Proverbios 6, 16, 19.
¿Y si usted está bajo la cobertura de Saúl y él está lanzando jabalinas? Antes que nada, busque al Señor en cuanto a si se va o se queda. Si cree que debe abandonar la iglesia o el ministerio, hágalo de manera correcta. Esto significa hacer todo lo que pueda para recibir una bendición cuando salga. No se escurra hacia el desierto sin despedirse. Esto es doloroso y le puede dar mala reputación. Hace años, mi esposo y yo dejamos, en forma incorrecta, nuestra iglesia denominacional por ignorancia. La iglesia nos había ungido como líderes de la juventud y tomamos el trabajo muy en serio. Nuestro grupo de jóvenes quiso estudiar el libro de los Hechos, y por consiguiente fuimos con ellos de capítulo en capítulo. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que si continuábamos a través del libro tendríamos que decir que creíamos en los milagros y que Dios sana hoy en día. Nuestra iglesia tenía una estricta posición contra la sanidad, y por lo tanto renunciamos a nuestro cargo. Entonces salimos en forma silenciosa. El error que cometimos fue que cuando renunciamos no dijimos a nadie que nos íbamos. Sencillamente nos fuimos. Dando una mirada retrospectiva, debíamos haber hablado con el pastor, explicándole por qué pensábamos que era sabio que nos fuéramos. El asunto fue que en nuestra nueva iglesia creían en la sanidad y pensamos que la iglesia anterior no había entendido. Básicamente, tomamos el camino fácil y además salimos de manera que rompimos un pacto. Si hemos roto un pacto debemos arrepentirnos para hacer lo correcto con las iglesias que hemos dejado o podemos postergar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. El espíritu de Jezabel, además de las acusaciones de que alguien llegue a ser un Saúl, estoy también interesada en otra área. Se trata de la desparpajada manera en que los cristianos llaman Jezabel a los demás. Con seguridad las personas se pueden convertir en Jezabeles, pero esta es una acusación muy seria. Apocalipsis 2:20 describe a Jezabel como una profetisa que enseñó al pueblo de Dios a adorar falsos dioses. En esa falsa religión se daba culto a la prostitución y a la inmoralidad. Fueron absorbidos por la mala conducta al enseñar al pueblo de Dios a adorar ídolos. Creo que las Jezabeles logran entrar en las iglesias. Un líder me contó acerca de un grupo en el cual la dirigente se convirtió, con el tiempo, en una Jezabel, y se llevó a la cama a los hombres de la iglesia. Esta clase de engaño sí sucede. Otros atributos de un espíritu de Jezabel se pueden tomar del ejemplo descrito en 1 Reyes 21. Aquí, Jezabel hizo matar a Nabot, un hombre recto, para darle su viña a Acab, su esposo. Ella es una controladora, traidora y asesina. Creo que un espíritu de Jezabel que manifiesta estos atributos está presente hoy día en la iglesia. Tanto a los hombres como a las mujeres les afecta este espíritu, un poder demoníaco no tiene sexo, que los lleva a actuar de modos similares a las Jezabeles que he mencionado. Por otro lado, en este momento, un espíritu acusador de los hermanos parece estar corriendo desenfrenado a marcar con el estigma de Jezabel a cualquier líder fuerte. Debemos tener el temor de Dios en nuestra vida cuando etiquetamos a alguien con ese horrible nombre femenino. El espíritu de Absalón. Otro problema que crece en las iglesias circunda a quienes exhiben un espíritu similar al de Absalón. Este trató de tomar posesión del reino de su padre. Analizo este aspecto en Conquistemos las puertas del enemigo, concerniente a los intercesores. Esta actitud de rebelión o traición, sin embargo, no afecta solo a los intercesores sino también a los jóvenes proféticos. Estos son demasiado susceptibles a convertirse en Absalones. He aquí algunas razones para esto y los problemas que causa. Las personas proféticas tienden a discernir las faltas y vulnerabilidades en otros líderes. Esto se debe a que el Señor quiere que crezcan en el área de la oración intercesora. Las personas proféticas tratan a menudo de anunciar mensajes de corrección sin el debido protocolo. Se vuelven amargadas cuando no se recibe la corrección, o ésta se presenta de acuerdo a la moda o con el itinerario que prefieren. No entienden que pueden haber discernido de manera acertada, pero que están equivocadas en la entrega. En otras palabras, están en lo cierto pero también equivocados. Los líderes jóvenes proféticos amargados tienden a expulsar o a decir a otros lo que ven en la iglesia o entre el liderazgo. Esto puede motivar que un espíritu de crítica se levante contra los líderes. Los críticos en la iglesia se pueden reunir como pájaros en una bandada. El engaño puede llegar fácilmente en este punto. A tales profetas pueden llegar a seducirlos la creencia de que saben más que los demás o que deberían ser los pastores de sí mismos. Otros bajo engaño pueden afirmar que saben quién debería ser el pastor en lugar del titular. Tal engaño y disensión pueden conducir a explotar como un amotinamiento.
Aunque al principio la persona profética puede haber identificado un verdadero problema, él o ella lo manipula de manera tan errónea que llega a ser como Absalón, lleno de liderazgo rebelde. Una advertencia para quienes tienen jóvenes proféticos bajo su liderazgo. Traten de escucharlos y de ver pasar su arrogancia y su incorrecta entrega del mensaje. Entonces, con ternura, hablen con ellos sobre la parte de la profecía que usted cree verdadera, si la hay. Encuentre la manera de confirmarlos e instrúyalos con amabilidad en el protocolo apropiado para la entrega de una profecía a los ancianos. El honor y la autoridad. Una idea poco entendida hoy en día en la Iglesia es la de honrar a quienes están en autoridad sobre nosotros. Tal vez se debe a que la falta de respeto por la autoridad se está desenfrenando en la juventud de muchas culturas. El diccionario Webster nos dice lo siguiente acerca del honor. 1. La estima debida, o dada, a quien la merece, alta estima. Reverencia, veneración. 2. Un testimonio o signo de estima. Cualquier muestra de respeto o de alta estima con palabras o acciones. Como honras militares, reconocimiento civil. 3. Dignidad, alto cargo o lugar prominente. Es bueno considerar estos puntos. Por supuesto, no debemos venerar a los líderes en autoridad, pero debemos entender cómo estimarlos y respetarlos. Los honramos no solo como personas sino también por la posición en la que Dios los ha colocado. A través de mis viajes alrededor del mundo, he podido ver que un buen número de iglesias han dejado una profunda impresión en mi vida por la manera en que honran a sus líderes. Muchas iglesias afroamericanas parecen tener un poder en la honra. En Buenos Aires, Argentina, la Iglesia Visión del Futuro, guiada por el reverendo Omar Cabrera y su esposa Marfa, honra a los que tienen autoridad sobre ellos y también a quienes viajan para ministrar en su congregación. Me siento siempre muy valiosa cuando estoy con la congregación. Es lamentable que algunas iglesias no saben cómo tratar a los ministerios itinerantes y esto hace que los ministros invitados se sientan menospreciados. Aún bajo encierro, Pablo modeló una actitud de honor cuando se encontraba postrado frente al Sanedrín, en Hechos 23, 1, 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Piensen eso. Solo por ser golpeado en la boca Pablo reaccionó naturalmente, incluso citó la ley. Sin embargo, se mostró sumiso de inmediato en su espíritu. No del abuso sino de la posición. Esto es lo que David entendió acerca de Saúl. No se sometió al abuso, ni deberíamos nosotros, sino que mantuvo su actitud correcta. El abuso y la sumisión puede ser delicado el equilibrio entre no someterse al abuso y mantener nuestra debida actitud. Cuando tenemos una reacción adversa a algo que nos dice un líder, es el momento de hurgar nuestros corazones. Nos debemos preguntar: ¿estoy reaccionando por los dolores y heridas pasadas, o es esto en verdad abuso? ¿Es esta persona en realidad como Saúl? Puede que la verdad no se haga evidente al instante, pero puede exigir un momento de oración en busca del Señor. Un pasaje de las Escrituras del que hablé antes, y que ha sido de gran bendición para los líderes perseguidos, pero que también se ha sacado del contexto de golpear a las ovejas, es 1 Crónicas 16, 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A este versículo se le ha dado erróneamente el significado de que las personas de la congregación no pueden pensar por sí mismas ni poner en tela de juicio lo que dice un líder. Esto es irregular y no es lo que quiere decir. Significa que aún en medio de nuestros cuestionamientos debemos mantener debidamente nuestros corazones y no atacar. Si nos vamos de manera injusta contra un líder, Dios lo protegerá y cuidará de él y nosotros tendremos que responder ante el Señor por lo que hemos hecho. Resolución de conflictos y desacuerdos. Algunas instancias usted se verá arrastrado hacia el liderazgo y tendrá que sentarse a mediar con alguien. Mateo 18, 15, 17 nos da un claro modelo bíblico acerca de este tema. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 15. Con frecuencia saltamos este paso.
Es más común para nosotros contarles el problema a 15 amigos y no acercarnos a la persona con quien tenemos el desacuerdo. Casi toda relación tiene ocasiones en que ocurren ofensas. La mayoría de los involucrados en una amistad deben aclarar asuntos de vez en cuando. A veces, los cristianos somos tan buenos unos con otros que esos asuntos crecen hasta explotar. Una ofensa puede actuar como trampa. Las zorras pequeñas de las ofensas se pueden acumular una sobre otra hasta que nos envuelve en amargura y hostilidad. Cantar de los Cantares 2:15. Antes de ir contra alguien en relación a una ofensa, ore y pida al Señor que suavice ambos corazones. Busque al Señor para que el poder del Espíritu Santo esté en medio de los dos. Usted podría usar la autoridad de atar para detener a Satanás e impedir que interfiera en el diálogo o que cause rechazo al meterse en el proceso. Véanse Mateo 12, 29. 16, 18, 19. Lucas 10, 17, 19. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18, 16. Pida a un mediador o dos que se le unan. Algunas veces cada parte lleva consigo a la reunión a alguien en quien confíen, o pueden estar de acuerdo en tener un mediador neutral. Pregunte al Señor cuál es el momento indicado en que la persona que usted confronta está en condiciones emocionales de soportar la intensidad de la reunión. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 17. Esperamos que la mayoría de las ofensas no lleguen tan lejos. Usted tendría que tener el corazón demasiado duro para que se le califique de gentil y publicano. Se ha abusado mucho de este paso. Muchos han sido excomulgados frente a sus congregaciones sin que se haya dado el paso 2, y fueron casi destruidos. A veces, a los acusados no se les dio la oportunidad de tener mediadores neutrales y la situación se ha vuelto contra ellos por completo. Las iglesias deben tener cuidado acerca de lo que se dice a grandes grupos en relación a los que han caído en pecado. Los comentarios pueden seguir a una persona o a su familia por el resto de su vida después que se arrepiente y cambia. Es preferible tratar con esas personas de modo privado. A muchos que se han arrepentido de verdad se les ha tratado de gentiles y se les ha expuesto en ambiente público. Obviamente, esto puede alejar a las personas por años. El protocolo para la entrega de mensajes proféticos a los líderes. Bien, Cindy, usted podría estar diciendo, has puesto en mí el temor del Señor en cuanto a profetizar. ¿Qué hago si creo que tengo un mensaje legítimo de Dios en relación a mi iglesia o a sus líderes? Hable con los líderes acerca de una profecía personal si ha ganado credibilidad como voz profética ante la iglesia o la persona para la que siente que es el mensaje, debe expresarlo a alguien más que lo pueda juzgar por usted, y esa persona debe ser confidencialmente confiable. Véanse 1 Corintios 14, 29. 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. Pida al Señor que le indique quién debería ser esa persona. Llegue con un espíritu humilde y sumiso sin afirmar que el mensaje es una revelación divina. Que sea su voluntad recibir corrección si no está en lo cierto. No vaya ante alguien que pueda ser riguroso con usted, sino alguien amable. Si no ha ganado credibilidad en su iglesia local, el protocolo es pedir a uno de los líderes de la iglesia que juzgue el mensaje profético. Esto puede ser lo que le establezca la credibilidad, si el mensaje es verdadero. Un error que muchos cometen es dar a juzgar el mensaje a alguien que no sabe cómo hacerlo o que no se encuentra en posición de liderazgo en el cuerpo de Cristo. Si el mensaje es para una iglesia, sería sabio buscar a alguien reconocido en esa iglesia como correcto, tanto en dar como en juzgar mensajes proféticos. Si cree que ha recibido un mensaje profético para una persona específica y si además es nuevo en el ambiente profético, busque a alguien que conozca bien a esa persona, y en quien pueda confiar que va a tratar el asunto confidencialmente, y hágale saber el mensaje. Pregúntele si le parece verdadero o si podría ir con usted a anunciar el mensaje. A veces las voces proféticas jóvenes tienen profecías para líderes bastante reconocidos y quieren que yo las entregue en su nombre. Por lo general, miro los mensajes y oro por ellos. Algunas veces digo, los llamaré, les daré la esencia del mensaje y veré si quieren hablar sobre él con usted personalmente. En otras ocasiones sugiero que escriban el mensaje y entonces les digo a los líderes que creo que podrían querer considerar leerlo. Es importante notar que esos ocupados y públicos líderes tienen personas que los importunan con frecuencia pensando que han oído mensajes de Dios para ellos. Esto se puede probar. Nunca pretendo desanimar a las personas a que profeticen respecto a mí, y sin embargo recibo a veces algunas profecías raras y poco firmes.
Sin embargo, a veces he recibido algo que me ha bendecido ricamente, y en ocasiones de un desconocido a través del correo. Al hablar del mensaje profético, en vez de usar el enfoque así dice el Señor, usted podría decir, he recibido esto mientras me encontraba orando por usted. Quisiera echarle una mirada. Una vez que haya entregado el mensaje, déjelo y confíe en el Señor para que le llegue si en verdad es de Él. Analizaré esto, sobre todo en el área del tiempo, un poco más en el próximo capítulo. La liberación del don profético. Hable de la profecía colectiva si una profecía es para la congregación de la iglesia como un todo, y usted la recibe antes del culto, escríbala y désela a un anciano en quien confíe. Si lo que ha recibido es más que una sencilla profecía, y tiene un elemento de anticipación o instrucción para la iglesia, debe tenerla juzgada y aprobada antes de anunciarla a la congregación. No debe anunciarla a locas el domingo en la mañana. Si la profecía es verdadera, los ancianos serán capaces de determinar cuándo se debe dar, y le pedirán que la mantenga hasta el momento indicado del culto. Las personas que dan mensajes de corrección, pero que no están reconocidas como voces proféticas dentro de la iglesia, deben ser muy cuidadosas. Se salen del camino si no tienen el mensaje juzgado de antemano por el liderazgo de la iglesia. Han roto el debido protocolo espiritual. Esto puede conducir a gran confusión dentro de la iglesia. Algunos en la congregación pueden hacerse al lado de la profecía salida de tono y llegar a ofenderse con los líderes, desconociendo las diversas circunstancias y el conocimiento interno que los líderes están empleando para pesar el tiempo y la importancia del mensaje. En la iglesia local. Esta sección está llena de datos de varias iglesias prósperas respecto a cómo tratan con la profecía. A medida que viajo por varias naciones y trabajo con una gama de iglesias y organizaciones, encuentro que no solo siguen pautas bíblicas para profetizar, sino que tienen también una cultura propia. Usted oirá comentarios como, aquí, en la primera iglesia del desierto tenemos estas pautas para los cultos. No hay nada de malo con estas distinciones. Cada iglesia debe ser fiel a la visión que Dios le ha dado, y esto significa tratar la profecía de manera individual. Si cree que ha recibido un mensaje profético para una persona específica y si además es nuevo en el ambiente profético, busque a alguien que conozca bien a esa persona, y en quien pueda confiar que va a tratar el asunto confidencialmente, y hágale saber el mensaje. Pregúntele si le parece verdadero y o si podría ir con usted a anunciar el mensaje. A veces las voces proféticas jóvenes tienen profecías para líderes bastante reconocidos y quieren que yo las entregue en su nombre. Por lo general, miro los mensajes y oro por ellos. Algunas veces digo, los llamaré, les daré la esencia del mensaje y veré si quieren hablar sobre él con usted personalmente. En otras ocasiones sugiero que escriban el mensaje y entonces les digo a los líderes que creo que podrían querer considerar leerlo. Es importante notar que esos ocupados y públicos líderes tienen personas que los importunan con frecuencia pensando que han oído mensajes de Dios para ellos. Esto se puede probar. Nunca pretendo desanimar a las personas a que profeticen respecto a mí, y sin embargo recibo a veces algunas profecías raras y poco firmes. Sin embargo, a veces he recibido algo que me ha bendecido ricamente, y en ocasiones de un desconocido a través del correo. Al hablar del mensaje profético, en vez de usar el enfoque así dice el Señor, usted podría decir, he recibido esto mientras me encontraba orando por usted. Quisiera echarle una mirada. Una vez que haya entregado el mensaje, déjelo y confíe en el Señor para que le llegue si en verdad es de Él. Analizaré esto, sobre todo en el área del tiempo, un poco más en el próximo capítulo. La liberación del don profético. Hable de la profecía colectiva si una profecía es para la congregación de la iglesia como un todo, y usted la recibe antes del culto, escríbala y désela a un anciano en quien confíe. Si lo que ha recibido es más que una sencilla profecía, y tiene un elemento de anticipación o instrucción para la iglesia, debe tenerla juzgada y aprobada antes de anunciarla a la congregación. No debe anunciarla a locas el domingo en la mañana. Si la profecía es verdadera, los ancianos serán capaces de determinar cuándo se debe dar, y le pedirán que la mantenga hasta el momento indicado del culto. Las personas que dan mensajes de corrección, pero que no están reconocidas como voces proféticas dentro de la iglesia, deben ser muy cuidadosas. Se salen del camino si no tienen el mensaje juzgado de antemano por el liderazgo de la iglesia. Han roto el debido protocolo espiritual. Esto puede conducir a gran confusión dentro de la iglesia.
Algunos en la congregación pueden hacerse al lado de la profecía salida de tono y llegar a ofenderse con los líderes, desconociendo las diversas circunstancias y el conocimiento interno que los líderes están empleando para pesar el tiempo y la importancia del mensaje. En la iglesia local. Esta sección está llena de datos de varias iglesias prósperas respecto a cómo tratan con la profecía. A medida que viajo por varias naciones y trabajo con una gama de iglesias y organizaciones, encuentro que no solo siguen pautas bíblicas para profetizar, sino que tienen también una cultura propia. Usted oirá comentarios como: aquí, en la primera iglesia del desierto tenemos estas pautas para los cultos. No hay nada de malo con estas distinciones. Cada iglesia debe ser fiel a la visión que Dios le ha dado, y esto significa tratar la profecía de manera individual. Sencillo, pero exactamente lo que él necesitaba escuchar. Las profecías no tienen que ser complicadas para ser de bendición. First Assembly of God, Primera Asamblea de Dios, en Phoenix, Arizona. Leo Gotzik, pastor de proyectos especiales de la Primera Asamblea de Dios en Phoenix, Arizona, pastoreada por Tommy Barnett, fue muy indulgente al darme su tiempo para hablar de la manera en que esta floreciente iglesia evangélica trata con la profecía. Estimulamos a cualquiera a profetizar, dijo el pastor Gotzik. Aunque no tenemos una política escrita acerca de la profecía, tenemos orden en nuestras reuniones. Es nuestro deseo que el reino esté libre para el Espíritu Santo y por lo tanto no tenemos reglas específicas en cuanto a quién debe hablar. Creemos que la profecía es un don de Dios y somos receptivos a su movimiento en una variedad de manifestaciones. Casi siempre, continuó, si las personas tienen un mensaje profético, vienen a mí durante el culto para que lo juzgue y para preguntar si lo pueden anunciar. Considero el mensaje a la luz de lo que pasa en el espíritu durante el culto, y si es apropiado se lo hago conocer al pastor. Ha habido ocasiones en que las personas han perdido el control y tenemos que pedirles que se calmen. Otras veces alguien que no conocemos profetiza y entonces lo remitimos a un pastor para que hable y se familiarice con él. Springs Harvest Fellowship, Fraternidad de la Cosecha. En Colorado Springs, Colorado. Mi iglesia base, la Springs Harvest Fellowship, coloca cada semana el siguiente anuncio en el boletín, estableciendo el protocolo para anunciar un mensaje profético a la congregación. Anuncio para el cuerpo. Con relación a la operación de los dones del Espíritu Santo. Cualquiera que tenga algo para contribuir con el culto deberá hacerlo revisar con uno del grupo de líderes sentados en la fila frente al santuario. Pedimos que se siga este procedimiento por el bien del orden. Por favor, no se acerque a la persona con el micrófono en el púlpito. Pastor Dutch y los ancianos son tantos los que tienen dones proféticos maduros entre los que asisten a nuestra iglesia que el pastor Dutch les dice, en broma, que tienen que tomar un número cuando quieran profetizar. Las profecías que se anuncian se toman muy en serio. Como lo dije antes, el pastor Dutch hace enseñanzas alrededor de las profecías para ampliar bíblicamente lo que se ha profetizado. Además, las profecías siempre son grabadas y se mantienen como parte del historial espiritual de la Iglesia como confirmación y pauta espiritual. Los intercesores toman las profecías y oran por ellas en su tiempo de oración matutino a medida que el Señor los dirige. The Church on the Way, la Iglesia del Camino, en Van Nuys, California. Esta iglesia tiene la reputación de ser una modelo en muchas maneras. El pastor Jack Ford es notable por su sabiduría. Scott Bauer, su pastor asociado, es también un hombre profundamente sabio. El pastor Bauer y yo hablamos durante bastante tiempo acerca de la filosofía de la iglesia en relación con la profecía. La Iglesia del Camino integra el don de la enseñanza respecto a la instrucción para quienes profetizan. Una manera en que los líderes establecen el protocolo es enseñando su filosofía y bases bíblicas de la iglesia. El pastor Bauer ha predicado un mensaje de 3 partes llamado la desmitificación de la voluntad de Dios, el que establece las fronteras de lo aceptable en el camino del mensaje profético. Por ejemplo, si una profecía dice, no es mi voluntad que todos sean salvos, la iglesia sabe enseguida que el mensaje es incorrecto. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es, no queriendo que ninguno perezca. 2 Pedro 3, 9. Como es el caso de algunas otras iglesias, esta no tiene una política escrita en relación con la profecía pública. Sin embargo, Bauer dice que animan a cualquiera que tenga un mensaje profético a llegar hasta el frente de la iglesia y usar el micrófono. Una de las razones para esto es que la iglesia tiene 2 instalaciones, lo que permite que el mensaje sea grabado para que todos lo escuchen. Algunos que profetizan en la iglesia, el actor de Ann Jones por ejemplo, casi siempre llegan hasta el frente y esperan a ser reconocidos, mientras que otros solo deciden lanzarse desde donde están sentados.
Si el pastor está en medio de su sermón, pedirá que no anuncien el mensaje hasta más tarde. El pastor Bauer aclara bien que la iglesia no permite que se anuncien mensajes inadecuados e incorrectos. Si el mensaje es bíblico pero tiene un tono legalista, el líder hablará más tarde en privado a la persona y lo instruirá. Le puede pedir que escuche algunos casetes o que tome clases sobre los dones del Espíritu. La Iglesia del Camino trabaja con diligencia, tanto a través del Consejo Pastoral como del Ministerio de Enseñanza, para guiar y dar a quienes desean la profecía toda oportunidad de aprender a fluir lo que Dios hace en sus iglesias. Sin embargo, algunos no escuchan y hasta anuncian profecías inadecuadas, algunas veces de persona a persona fuera del santuario. En muchos casos, cuando alguien se niega a observar las pautas, el equipo de liderazgo se le acerca y le pide que busque otro lugar de adoración. El santuario de Ash Valley, pastoreado por Daniel y la Yora Van Arsdale, toma muy en serio los mensajes proféticos anunciados a la congregación. Cada uno de ellos se escribe en un libro de recuerdos, o diario de profecías, para que los intercesores oren por él. Experimentaron su mayor apertura como iglesia después de tener un encuentro de oración 24 horas al día durante 21 días en 1994. El libro de recuerdos se colocó al frente del auditorio junto con un periódico separado para cada orador en vigilia. Los intercesores tomaron nota de lo que el Señor les había dicho durante cada vigilia. Al final de los 21 días de oración experimentaron una visitación, es decir, un momento de avivamiento, conversión, arrepentimiento y sanidad, del Espíritu Santo, que aún no los ha dejado. La Iglesia Metropolitana de Atlanta, Georgia. El anciano Joel Crawford, de la Iglesia Metropolitana de Atlanta, discierne mensajes proféticos a medida que le llegan durante el culto de la iglesia. Joel dice que su pastor, el obispo Flynn Johnson, ha estimulado y guiado enormemente sus dones proféticos al llevarlo en sus viajes. Para Joel, y otros en la iglesia, la instrucción ocurre en los cultos a medida que se dan cuenta de que escuchan lo mismo que les anuncian las voces proféticas más experimentadas de la iglesia. ¿Es mejor un método que otro? Creo que el mejor método es el que obra bíblicamente, de acuerdo a 1 Corintios 12, 14, en la congregación local y trae bendiciones a través de la liberación del mensaje profético. En mi opinión, siempre es sabio permanecer receptivos a los mejores medios de ansiar el uso de los dones proféticos en la iglesia. También, a medida que crecen las iglesias, los dones cambiarán, algunas veces, la manera en que se desarrollan sus cultos. El protocolo respecto a las lenguas y a la interpretación. Las lenguas y su interpretación pueden ser aspectos sensibles, y he considerado el mejor camino para explicar el protocolo respecto a estos dos temas. Como lo veo, hay tres perspectivas que conciernen a las lenguas y a la interpretación. 1. La del cesamiento. Las lenguas cesaron con el último apóstol. El protocolo espiritual para quienes asisten a una iglesia que sostiene este punto de vista es que es inútil anunciar una profecía usando las lenguas y la interpretación. Produciría confusión. Esta perspectiva es también verdadera para reuniones mixtas en las que se promueve la unidad. Las lenguas son un asunto delicado que se debate mucho, y por tanto su uso no edifica al cuerpo de Cristo en grandes reuniones mixtas. Uno de los mayores movimientos que promueven la unidad por el bien del mundo de la evangelización es el movimiento A2000 y más allá, el que hace énfasis en una iglesia para todo pueblo y el evangelio para toda persona antes del año 2000. La cadena de oración, dirigida por Peter Wagner, une a diversos grupos de personas para interceder por los perdidos. Como abarca todas las denominaciones, tienen que escribir pautas para las reuniones. En 1989, los San II en Manila, Filipinas, fue una de las más grandes reuniones de varias culturas y denominaciones que se haya visto en la iglesia. Alrededor de 4.500 líderes llegaron de todo el mundo a esta reunión a la que se podía asistir solo con invitación. Una sesión plenaria la desbarató un individuo que gritaba en lenguas durante el culto. Luego habló lo que sintió que era una interpretación. Esto estaba completamente fuera de lugar por varias razones. Una, era divisorio. Otra, produjo confusión. También polarizó algunos sectores mientras sencillamente confundió a otros. Un hermano me dijo que oyó a un líder evangélico decir a su amigo en tono silencioso. Hubo algunos en la reunión de hoy que pensaron que ese hombre era Dios. 2. La tercera ola. Las lenguas es un don del Espíritu dado a algunos en el cuerpo de Cristo. Peter Wagner es uno de los más importantes líderes del movimiento de la tercera ola. Su definición del don de lenguas y de interpretación es como sigue.
El don de lenguas es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para a. Hablar a Dios en un lenguaje que no han aprendido y o. b. Recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo a través de una divina unción declarada en un lenguaje que no han aprendido. El don de la interpretación de lenguas es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para hacer conocer en vernáculo el mensaje de alguien que habla en lenguas. Las iglesias de la tercera ola, como la Comunidad de Gozo, abrazan a menudo la profecía en reuniones diferentes a los cultos congregacionales de la iglesia. Algunos en la iglesia se podrían oponer a las lenguas y a la interpretación, mientras que otros no. Si usted es nuevo en una iglesia, es mejor que entienda claramente sus políticas y creencias antes de que se lance dentro de las lenguas y la interpretación. 3. La carismática o pentecostal. Las lenguas están disponibles para todo creyente a través del poder del Espíritu Santo. A cada cristiano se le da un lenguaje devocional privado como consta en los Hechos, y la habilidad para anunciar públicamente en lenguas e interpretar se encuentra en 1 Corintios 12, 10 y 14, 5. El lenguaje devocional privado se describe como el hombre o la mujer que habla a Dios a través del poder del Espíritu Santo. En la segunda clase, la que se da en público, es Dios que habla a su pueblo a través de un hombre o mujer. Estoy consciente de que al colocar al movimiento carismático junto con las denominaciones pentecostales estoy haciendo amplias generalizaciones. Sin embargo, la mayoría de estos grupos apoyan las lenguas públicas y la interpretación en sus cultos congregacionales regulares. Es algunas veces confuso para los que no están familiarizados con el uso de las lenguas y la interpretación, que el anunciar en lenguas puede ser breve mientras la interpretación puede parecer más extensa. Puede ocurrir lo contrario, cuando el anuncio en lenguas es extenso y la interpretación breve. Una posible explicación es que el anuncio en lenguas se está interpretando y no se le traduce palabra por palabra. Es posible que una interpretación dé la esencia de lo que se dijo a través de una persona con mayor verbosidad, o de otra manera, a través de alguien a quien se le haya dado un lenguaje conciso. He visto casos en que se ha dado un extenso lenguaje y la interpretación llegó por medio de 3 cortas interpretaciones, cada una con una parte de lo que se dijo en lenguas. En ocasiones, cuando soy responsable de una reunión y se da una interpretación, puedo sentir que no es todo lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a través de las lenguas. ¿Hay alguien aquí que tenga el resto de la interpretación? Suelo preguntar en estos casos. A veces alguien que tiene una profecía para el culto la hilvanará en un anuncio en lenguas como interpretación. Sin embargo, podría no ser del todo una interpretación correcta, sino más bien una profecía independiente. Si es adecuado y no destruye el ímpetu de lo que Dios está haciendo en un culto, algunas veces menciono que siento que la profecía era del Señor más no la interpretación de las lenguas. Entonces solicito a la persona que tiene la interpretación que por favor la dé. En ocasiones el anuncio en lenguas es sencillamente una adoración a Dios, pero el dar la adoración impulsa a la persona o a otro que escucha de dar el mensaje profético. Esta podría ser una razón por la que alguien da un extenso anuncio en lenguas y la interpretación es breve, o viceversa. Podría ser que cuando el anuncio en lenguas se da de Dios a la congregación, la siga una traducción. Pero se dará una interpretación cuando es, sencillamente, adoración. Los líderes deben estar conscientes de sus responsabilidades respecto a la interpretación o traducción cuando se habla en lenguas en una reunión colectiva. El protocolo es que si se anuncia en lenguas y nadie puede interpretar, el líder o uno de los otros líderes de la reunión deben estar preparados para pedir a Dios que les dé la interpretación. Esto me ha sucedido muchas veces. Por otro lado, los líderes no deben suponer que son los únicos que siempre deben o tienen que interpretar. Dios podría querer usar a otros. He notado que cuando los líderes son los que siempre interpretan, el mensaje pierde su frescura, porque Dios quiere usar totalmente al cuerpo de Cristo para hablar y no solo al liderazgo de la iglesia, véase 1 Corintios 14, 26. Si solo los líderes interpretan, se puede crear una mentalidad de élite espiritual tanto en ellos como en las demás personas. Si se da un anuncio en lenguas como simple adoración, Dios a veces me ha dado la traducción exacta de la adoración. Por ejemplo, la persona pudo haber dicho algo como: Oh Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Nos has agraciado mucho con tu consuelo y tu gozo. He encontrado a menudo que por medio del Espíritu Santo, Dios tocará a alguien para que exprese los sentimientos colectivos que la Iglesia experimenta en ese momento, lo que libera un mayor nivel de adoración a través del cuerpo entero.
Es posible que un anuncio en lenguas no sea en absoluto del Señor, y en vez de liberar paz en la reunión produzca desasosiego e inquietud en los corazones de las personas. El anuncio en lenguas podría ser estridente, iracundo o chillón, y ser de otro espíritu diferente al Espíritu Santo. Si este es el caso, es completamente adecuado para el líder pedir a la persona que se calme, como lo hizo el pastor Ayford en la reunión Amor a la, en la historia a principio del capítulo. El pastor Ayford dice que si alguien está públicamente desenfrenado en su iglesia y rehúsa permanecer en silencio, él solo anima a la congregación entera a levantar sus voces en adoración al Señor para que las alabanzas del pueblo de Dios silencien la otra voz. El mensaje profético puede ser de gran bendición en congresos y grandes reuniones si se da de manera adecuada. El protocolo dependerá del tamaño de la conferencia, de si se celebra en una iglesia o centro de convenciones y del propósito de la reunión. Los mensajes proféticos dados en una conferencia de la iglesia por su propia gente seguirá por lo general las pautas de la iglesia misma. Sin embargo, si la iglesia abre la conferencia a personas de otras congregaciones y aún quiere liberar el don profético durante el culto de adoración, es adecuado brindar alguna clase de explicación para evitar que los visitantes se confundan. Por ejemplo, después que se da una profecía, un líder podría decir: lo que han escuchado es una profecía por la cual sentimos que el Espíritu Santo nos comunicó un mensaje por medio de este hermano/hermana. Encontrará esto descrito en la Biblia en 1 Corintios 12 y 14. Otros podrían tener una declaración más fuerte, indicando que lo que se dio fue un mensaje directo de Dios. Los congresos diseñados para promover la unidad, quizás deberían exigir que las profecías dadas por los asistentes se escriban y se le den a uno de los líderes. De esta manera los líderes pueden cosechar y recoger lo que Dios está hablando a todo el grupo sin ejercitar la profecía pública. Algunos pueden no querer prestar mucha atención a este procedimiento al recibir esas instrucciones respecto a profetizar en esas reuniones. Sin embargo, he notado que si usted tiene un grupo mixto y no le da pauta alguna, alguien puede lanzarse en medio de la reunión de manera inadecuada. Puede también ser sabio declarar que el grupo es de diversas culturas, que algunas de las cuales no abrazan la profecía y que el motivo de la reunión es promover la unidad. Entonces se puede pedir desde el atril que las personas se cohíban de profetizar en público. He estado en reuniones en las que esta clase de anuncio no fue necesaria puesto que comúnmente se había entendido. Por otra parte, he estado en otras en las que se debería haber dicho algo al principio de ellas. En las conferencias que tienen una asistencia promedio de 4.000 personas o más, se podría considerar tener un equipo profético. Las razones para esto son prácticas. En grandes reuniones sencillamente no se puede escuchar a los que hablan desde el piso si no tienen un micrófono. También, estas grandes reuniones atraen a los descarrilados como la miel atrae a las abejas. Se puede escoger a los equipos proféticos de varias maneras. He sido parte tanto del Congreso de Avivamiento Norteamericano, NARC por sus siglas en inglés, como del de la Comunidad Internacional de Mujeres AGLOW. El comité de NARC envía recomendaciones para posibles miembros de equipos proféticos, y luego cursa invitaciones a los que desean incluir en el equipo. Los equipos tienen líderes ungidos que juzgan los mensajes proféticos y deciden cuándo se deberían anunciar durante las reuniones. Para grandes eventos, AGLOW tiene capítulos regionales que envían al comité del Congreso los nombres de mujeres con dones proféticos, de los cuales ellos pueden escoger cerca de 50 para que estén en lo que llaman el equipo del don de mensaje. Las damas se acercan a un líder cuando sienten que tienen un mensaje, y en determinados momentos, durante el culto de adoración, se coloca un micrófono para que profeticen. Además, la junta de directores, oficiales y personas de la plataforma profetizan de vez en cuando. Nunca olvidaré la noche en que Dave Fink, uno de los líderes, anunció que Dios iba a usar a AGLOW para deshilachar el vestido del islamismo. Eso tocó la fibra de nuestros corazones como organización, y desde ese entonces las musulmanas son el blanco principal de nuestras oraciones. Se podrían incluir otros dos temas en esta sección sobre protocolo espiritual: la liberación y la acogida del mensaje profético. Sin embargo, se encuentran tan entrelazados con el estilo profético, que pensé que era mejor dejarlos para el siguiente capítulo. La liberación del don profético. La profecía en la práctica. 1. ¿Has sido testigo alguna vez de un culto en el que no se haya practicado el apropiado protocolo espiritual? 2. ¿Cuáles fueron los efectos que se dieron en la reunión? 3. ¿Ha habido alguna ocasión en que pensó que podría tener una profecía para un culto, pero no sabía cómo y cuándo anunciarla? 4.
¿Está dispuesto a profetizar durante un ambiente colectivo si el Señor quiere que lo haga? 5. ¿Qué hace si tiene un mensaje de corrección para la congregación de su iglesia local? Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.